Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta La diabetes es una enfermedad metabólica crónica en la que el páncreas no produce insulina o el organismo no la utiliza, lo que eleva los niveles de glucosa en sangre. Son numerosos quienes a nivel mundial viven con diabetes, en ocasiones sin saberlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica. El día de hoy con un tema muy interesante para tu salud. ¿Sabes qué sigue después de la diabetes? Es una pregunta que mucha gente se hace después de que le hacen o que le dan el diagnóstico de diabetes, pero de repente entras en una incertidumbre que puede parecer que se acabó todas las expectativas de vida, y no es así. El día de hoy nos va a acompañar una especialista en este tema y que nos va a hablar de todos los cuidados que debes de tomar en cuenta para el seguimiento de la diabetes. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa que cada semana llevamos hasta tu hogar, tu oficina, tu dispositivo, temas de salud con especialistas de nuestra profesión tan bonita que es la medicina, y que nos vemos a través de todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, para que puedas ver la información completa en el momento en que tengas el tiempo y que compartas esta información. Vamos a ver una cápsula de qué es el tema de hoy, de qué se trata, y vamos a regresar para presentarte a nuestra invitada el día de hoy. Vamos. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica en la que el páncreas no produce insulina o el organismo no la utiliza, lo que eleva los niveles de glucosa en sangre. Son numerosos quienes a nivel mundial viven con diabetes, en ocasiones sin saberlo. Nadie se encuentra exento de padecerla, ya se deba a factores genéticos o malos hábitos alimenticios. A pesar de esta enfermedad, es posible llevar una vida sana y sin problemas, siempre que se tengan ciertos cuidados. Existen tres tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 suele producirse a edades tempranas, aunque puede presentarse en la etapa adulta. La produce una destrucción de las células del páncreas debido a un mecanismo autoinmune. La diabetes tipo 1 abarca entre un 5% y un 10% de los casos. La diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes también se conoce como la diabetes de los adultos. Si bien puede presentarse a cualquier edad, representa el 90-95% de los casos. Es más frecuente entre personas adultas y obesas. Y la diabetes gestacional. Es la diabetes que se presenta en las mujeres durante el periodo de embarazo. Requiere de atención, pues puede poner en riesgo la vida del feto. Aunque desaparece después del parto, la mujer podría padecer diabetes tipo 2 en el futuro. Pues, ¿qué tal? Interesante la información, ¿verdad? Pues vamos a irla desmenuzando, vamos a ir hablando de forma particular en qué consiste el seguimiento de la diabetes y sobre todo los cuidados que hay que tener con alimentación, con ejercicio, con todo lo que ya nos mencionó la cápsula. Y bueno, les voy a presentar a nuestra invitada, la doctora Mariana Díaz Santillán, que ella es una excelente profesionista, muy joven. Bienvenida, Mariana. Gracias, doctor. Bienvenida. Gracias. Esta es tu casa. Espero que sea para bien toda la información que vamos a recibir. Y en esta primera parte del programa queremos conocerte. ¿Quién es Mariana Díaz Santillán? Bueno, platícanos de ti. Gracias. Yo soy moreliana, 100%. Aquí nací, aquí he vivido siempre. Sí. Y estudié también en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nicolaita, orgullosamente. Y bueno, soy médico general. Sí. Soy médico general, pero me fui hacia la parte de diabetes. Hice un diplomado de educación y actualización en diabetes en la UNAM. Sí. Y a partir de entonces, pues me gustó mucho meterme en este tema, sobre todo aterrizar las ideas para la gente, para el público en general. Así es. Y hacerlo pues más digerible, ¿no? Para todos. Porque al final de cuentas es una cuestión de salud muy importante en el país. Entonces...
Oye, doctora, ¿cuánto tiempo tiene que saliste de tu carrera, que terminaste? Porque estás muy joven. Sí. ¿Qué edad tienes? Tengo 29 años. Ok. Entonces tengo 5 años que salí de la carrera. Ajá. Y esos 5 años regresaste después de que estuviste en el diplomado, ya te instalaste aquí en Morelia, porque eres de aquí, ya nos mencionabas. Sí. ¿En dónde has estado trabajando? Cuéntanos. Yo estuve trabajando para un laboratorio, para una empresa. Sí. Ingresé ahí pues como médico empresarial, o sea, a cargo de coordinar las actividades de salud de los trabajadores, ¿no? Y poco a poco, justo en la misma empresa se me fueron presentando oportunidades pues de dar pláticas en algunos lugares, de autocuidado de la salud, de cuestiones de salud en general para los trabajadores, tanto dentro de la empresa como para otras empresas. Claro. Y bueno, ahí me di cuenta también de la necesidad que había de información para el público en general, ¿no? Entonces, ahí pues me estuve, pues sí, los 5 años prácticamente, 4 años. ¿Y ahorita actualmente trabajas en el medio privado? Sí, por ya tu en cuenta. consulta privada, ya en mi consultorio como tal. Sí. Y doy clases también. ¿En dónde das clases? En la Universidad de Vasco y Quiroga. ¿Profesora también? Sí, y siempre me ha gustado muchísimo desde la carrera. Tengo un sobrino que está estudiando medicina ahí en la Vasco de Quiroga. A lo mejor hasta tiene mi apellido, a lo mejor por allá ha sido tu alumno seguramente, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues te felicito por esta trayectoria que tienes, que estás joven, vas empezando, te falta mucho todavía que descubrir, pero fíjate, estás empezando de unos años para acá. Ya tienes experiencia en el trabajo, estás trabajando en lo privado y aparte te dedicas a la academia y eso es muy importante también para todos los que nos dedicamos a esta área de la medicina, ¿no? O a esta área de la salud. Y bueno, el día de hoy, ¿qué nos puedes decir acerca del tema de diabetes, pero sobre todo enfocado a esto? ¿Qué sigue después de que nos dan un diagnóstico? Porque, pues como ya lo hemos platicado, es una impresión el que te digan, pues tienes diabetes. Y no sabías. A lo mejor tenías familiares y sospechabas que podías tener un problema de estos. Pero ¿cómo recibes la noticia de una manera más tranquila para que lo que sigue después de ahí sea adecuado y que te involucres en esto? ¿Cómo lo ves? Cuéntanos. Son muchas cosas al mismo tiempo. Y es muy fácil que la persona se abrume. Sí. Y si se abruma, es muy fácil que pues mejor no haga nada, ¿no? Muchos nos congelamos ante el miedo y ante la frustración. Entonces, creo que lo más importante es priorizar. Sí. Para ti, ¿qué es lo más importante ahorita? Y hacerlo en conjunto con un profesional, justamente. Es más importante ahorita el medicamento, es más importante que empieces a hacer ejercicio. Todo es importante, pero darle un orden para poder empezar una cosa a la vez, ¿sí? Porque son muchos cambios al mismo tiempo. Entonces, justamente lo que se hace en la consulta de educación de diabetes es hacer una valoración inicial y priorizar qué es lo primero que tenemos que empezar a hacer en particular contigo, ¿no? Que puede ser el ejercicio, puede ser la dieta, pueden ser los medicamentos. Cada paciente es diferente. Exactamente, cada paciente es diferente. Entonces, ir una cosa a la vez, ir poco a poco, no querer hacer todo al mismo tiempo. Este manejo que tú les das informativo, educacional, de poder darles a conocer qué es más prioritario y en qué momento, ¿también te apoyas con otros profesionales de la salud para que el manejo sea multidisciplinario? Sin duda. De hecho, para tratar a un paciente con diabetes se requiere de un ejército. Esa es la verdad. Se requiere de nutricionistas, se requiere de especialistas en endocrinología, cardiología, angiología, nefrología, o sea, un montón de especialistas. Y aparte otro que se nos olvida muy seguido, que es psicología, ¿no? Que a final de cuentas es un impacto bien grande en la vida del paciente. Entonces, es hacer equipo. Tenemos que trabajar entre todos. No, es imposible que una sola persona, un solo médico pueda hacerlo todo para un paciente con diabetes. Entonces, también hay que delegar, ¿no? Y hay que mandarlos con otros especialistas. Muy bien, pues es un tema muy interesante y yo estoy seguro que todo lo que vamos a hablar en este programa va a ser mucha utilidad para la gente, porque, bueno, pues la diabetes es uno de los principales problemas de salud en el mundo, junto con la hipertensión arterial, ¿no? Y entonces, el número de personas que seguramente van a salir beneficiadas de esta plática, de tu presencia aquí, va a ser muy grande, ¿sí? Y bueno,
de manera concreta, digámoslo así, me decías 3 pilares en el seguimiento. ¿Cuáles son estos 3 pilares para llevar bien tu vida después de un diagnóstico? Los 3 pilares, pues, son la toma de medicamentos o la aplicación de insulina o otros medicamentos inyectables. O sea, no dejar el medicamento. No dejar el medicamento. Okay. La otra es implementar una alimentación lo más saludable posible, que hay que personalizarlo. Y la actividad física, sin duda, ya sea ejercicio, alto rendimiento, medio o bajo, como sea, pero mantenerse físicamente activos. Okay. Y pues unirlo con la educación en diabetes. Esos son los 3 pilares básicos para el seguimiento. Sí, de ahí hay muchos otros, ¿no? Sí, que podemos pero eso es muy importante que lo puntualices porque no puedes dejar ninguno de los 3. Sí. O no puedes olvidarlo si nunca haces ejercicio, pues hay que empezar a hacer ejercicio, ¿no? Exacto. O sea, tomarlo en cuenta. No suspender el medicamento, porque hay gente que nos llega a la consulta y dice, pues a mí me dijeron que era diabético hace como 5 años, pero ya dejé el medicamento y yo me siento bien. Sí. Entonces eso no puede ser, por favor, si nos está escuchando y viendo, por favor, hay que hacerle caso a la doctora. Durante el programa nos va a estar dando tips, consejos para dar un mejor seguimiento. ¿Nos acompañas a la otra parte del estudio, por favor, para seguir platicando? Por favor, y bienvenida. Gracias. Pásale, por favor. Continuamos, no te vayas. Ya estamos aquí de regreso en este programa Consulta Médica. Y bueno, ya si usted acaba de sintonizarnos, decirle que estamos presentes en todas las plataformas digitales, Facebook, en las redes sociales, YouTube, Instagram, a través de Antena Aérea y también por la red, por nuestro sitio web que es sistemamichoacano.tv, y ahí puede ver nuestro programa y puede sobre todo compartir toda esta información que nuestros invitados, como en este caso la doctora Mariana Díaz Santillán, está hablándonos de un tema tan interesante y que ya platicamos de manera general qué es. Pero la pregunta surge, doctora, ya una vez que nos dijeron, tú ya nos dijiste de qué se trata la diabetes, pero cuando a la gente se le diagnostica diabetes, ahí empieza el problema. Porque dice, bueno, pues sí, yo tengo familiares diabéticos, creo que le fue bien y se ha cuidado, ¿no? Pero pues nunca se interesaron en cómo se cuidan o qué sigue después de que te dan un diagnóstico de diabetes. ¿Qué sigue en este caso? Porque mucha gente puede estar en este momento acabando de recibir ese diagnóstico y pues puede sentir que se le acabó el mundo por el hecho de que tiene diabetes. Entonces, ¿qué sigue ahí, doctora, de manera general y ya luego nos vas especificando de manera particular? Gracias, doctor. Fíjate que es curioso porque hay algunos pacientes que justo se les viene el mundo encima, ¿no? Y dicen, bueno, yo sí quiero controlarme, quiero, pues ahora sí que vivir una vida lo más sana posible, pero tenemos también otro tipo de pacientes que pues entran en negación. Sí. Y es que la verdad es que al momento del diagnóstico de diabetes es un duelo. Sí, eso claro. Es lo que se vive, es un duelo, ¿no? Para muchos implica la pérdida del estilo de vida que llevan, ¿no? Dejar de hacer ciertas cosas y empezar a hacer otras de las que no estamos acostumbrados. O a lo mejor nunca las había hecho, Nunca ¿no? las habíamos hecho. Sí. Y hay gente que, bueno, la recomendación clásica, ¿no? Cuando vas al médico y te diagnostican diabetes es come bien, haz ejercicio y tómate estos medicamentos. Y nosotros lo decimos de forma muy natural en el consultorio, ¿no? Nos parece muy fácil. Pero eso implica que el paciente o la persona haga muchos pequeños cambios para poder llegar a esas 3 cosas, ¿no? Entonces, yo les diría que lo primero que sigue después del diagnóstico de diabetes es informarse. O sea, la educación, el hecho de saber de qué se trata la enfermedad y de comprenderla lo más posible, va a ayudar a que el paciente tome mejores decisiones. Entonces, bien dicen por ahí que pues, los ojos no ven lo que la mente no conoce, ¿no? Claro. Entonces, si alguien no está informado, si no sabe de qué se trata o por qué yo como médico le estoy dando ciertas recomendaciones, obviamente pues no va a entender la importancia, ¿no? Claro. Y se van a perder
Así yo sea el mejor médico y dé las mejores recomendaciones, pues no va a impactar igual en la persona. O sea, lo tienes que involucrar. Y ya te pregunto a ti porque pues, tú te dedicas más de lleno a esto. ¿Cómo involucras a alguien, a un paciente, en que se impregne de toda esa información? Porque bueno, tu consulta, tú puedes durar 1 hora, hora y media, lo que dure tu consulta inicial, o no sé con qué frecuencia, qué promedio tengan tus consultas de tiempo. Pero ¿cómo favoreces que sí se informe la gente, además de la plática y de toda la información que tú le puedes dar en esa hora? Lo primero es escanear al paciente. Ok. O sea, hay que verlo desde el punto de vista como persona, no nada más como paciente. Ok. Hay que valorar qué grado de comprensión tiene o de conocimiento previo de la enfermedad. Sí. Y a partir de ahí, pues ya podemos empezar, ¿no? Entonces, no me voy a lanzar a explicarle a alguien cómo funciona la insulina si tengo que empezar desde antes. Así o si tengo que empezar a explicarle algo más básico antes, ¿no? Esa es una estrategia, es decir, pues cuál es su modo de aprendizaje tal vez. Si es más auditivo, más kinético, más visual. Entonces, en base a eso, yo logro pues darle cierto material para explicarle algunas cosas, ¿no? Okay. Y otro punto muy importante es involucrar al paciente, o sea, realmente plasmar o transmitir la importancia de lo que es la educación, pero también involucrar a los que lo acompañan. A la familia. A la familia. Familia o cuidadores primarios, porque sabemos que no siempre la familia es quien lo cuida. Ajá, exactamente. Así es. O sea, a veces puede ser la pareja, pueden ser los hijos, puede ser un amigo, puede ser, ¿no? Entonces, involucrar también al círculo social más cercano. Entonces, necesito que vengas tú, pero también que venga tu persona más cercana. Ajá, exactamente. Y entonces así creas un grupo de soporte alrededor del paciente, porque es imposible que una persona que no está acostumbrada a tener estos hábitos o hacer estos cambios de vida, pues lo haga solo. Solo, sí. Sí, no. Hasta si la pareja quiere ir a cenar y a cierto tipo de alimentos que a lo mejor él no puede comer. Es un ejemplo, ¿no? No porque haya que restringir su dieta, pero que comprenda que necesita cierta educación, cierto cuidado, también la pareja. Exactamente. Incluso yo le digo a los pacientes con diabetes, tú eres el ejemplo para los demás. Yo creo que los que más bien vivimos mal somos los que no tenemos diabetes. Los que no tenemos diabetes, sí, claro. Porque comemos lo que sea, no en dormimos horarios bien diferentes. Horarios desiguales, nos traspasamos, ¿no? Entonces, y no ponemos atención a nuestra alimentación, no hacemos ejercicio, la gran mayoría, ¿no? Entonces, realmente ellos son los que tienen mejores hábitos. Entonces, todo el círculo social debe de ir hacia el mismo lugar para poder realmente que tenga cambios sustentables a largo plazo el paciente, porque si no lo va a dejar de hacer. Ahora bien, el paciente se enfrenta a la noticia y se enfrenta a que no está acostumbrado a tomar medicamento. Sí. Ahí tú una cosa es concientizarlo sobre que tiene que tomar el medicamento, que tiene que cuidarse, pero hay mucha renuencia de repente a tomar el medicamento. Sí. Pueden hacer cosas, yo lo veo por conocidos que tengo, se cuidan de lo demás, pero no quieren tomar el medicamento. ¿Cómo decirle a alguien que eso le va a ayudar también? ¿Cómo le haces? A mí me gusta usar una analogía. Es que yo les digo a los pacientes, imagínate un banquito de estos que tienen 3 patas, ¿no? Y suban, donde te sientas. Sí. Una pata son los medicamentos, el tratamiento farmacológico, ya sea insulina, medicamentos tomados, incluso ahí no nada más hablamos de los que son para la glucosa, claro. O sea, hablamos también para las grasas, para la presión, todo lo que se vaya sumando, ¿no? El otro es el ejercicio, la otra patita, y el otro es la alimentación, y donde tú te sientas es la educación, es lo que une, ¿sí? Y gracias a eso podemos tener las bases. Si yo le quito una pata a la silla, se va a caer, evidentemente, ¿no? O sea, todo por igual, todo es igual de importante en el tratamiento de diabetes. Entonces, la toma de medicamentos, sobre todo lo que nos va a ayudar es a ganar tiempo. Porque mientras yo hago un cambio de hábito, me voy a tardar, no sé, meses o años tal vez, ¿no?
Pero en ese inter yo ya avancé o yo ya retrasé más bien la historia natural de la enfermedad y voy ganando tiempo. Sí. Realmente para eso es, porque ni los medicamentos por sí solos resuelven el problema, ni el ejercicio por sí solo, ni la alimentación por sí sola. Sí. Entonces es un todo. Ahora, ahorita que hablaste de ejercicio, ¿sí? ¿Qué pasa con aquella gente que sí hace ejercicio y se enfrentó al tema de la diabetes y que debe de seguir haciendo el ejercicio, obviamente, ¿no? Porque digo, ahí no es una situación que le vaya a costar trabajo hacerlo, pero ¿cómo abordas eso? O sea, les das a conocer la importancia que ahora va a tener el seguir haciendo el ejercicio, porque también hay pacientes diabéticos que hacen ejercicio, ¿no? Sí, y va a depender mucho también del ejercicio que hagan. Ahora hay que adaptarnos a ese estilo de vida. Okay. Si ya está acostumbrado a hacer ejercicio, entonces hay que poner atención a las cifras de glucosa antes de hacer ejercicio. Y sí, o sea, sí es cierto, a veces nos encontramos con que, oye, pero yo sí hacía ejercicio, yo sí comía bien. Pues es que resulta que la diabetes es una enfermedad multifactorial, sí, claro, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que controlamos, que le llamamos factores modificables, y los no modificables. Y muchas veces los no modificables pues pesan mucho. Claro. Al grado de que, aunque yo haga todo lo demás, de todos modos sucede, ¿no? Sí. Pero no significa que tenga que dejar de hacer ejercicio o que tenga que dejar de comer bien, ¿no? Sí. Al revés, hay que intensificar todavía más esas actividades. Ajá, o a lo mejor ser más estructurados. Tal vez hacías ejercicio 1 o 2 veces por semana, ahora hay que llegar a cierta meta, ¿no? Y partimos de que ya tienes el hábito, entonces mejor adaptamos el ejercicio. Ahora, en relación a la alimentación, lo primero que se le dice, como ya lo mencionaste, hay que comer bien. Pero ¿qué es comer bien? ¿Qué es comer bien? Porque a lo mejor cada quien dice, pues yo como bien. Cuando le preguntas a alguien, seguramente a ti te pasa, ¿no? Claro. Yo en mi especialidad, cuando alguien te quiere operar, les pregunto que cómo es su alimentación y como que se quedan así. Pues si yo nomás quiero aumentarme esto, el busto, ¿y por qué me pregunta cómo es mi alimentación? Pues digo, para saber de dónde voy a partir, si va a volver a subir de peso, etcétera. Pero la gente puede interpretar como que, y te lo dice, no, yo como bien, doctor. ¿Qué es comer bien y cómo abordas ese tema con tus pacientes? Es bien complicado y es un tema muy, muy extenso, ¿no? Y bueno, yo aquí pongo un paréntesis que yo no soy nutrióloga. Sí, no, sí, pero la orientación que les das. Claro, ojalá tuviéramos una fórmula para todos, ¿no? La realidad es que la nutrición es personalizada. Sí. Lo mejor es ir con un nutriólogo, con un especialista que nos calcule en base a nuestros requerimientos qué cantidades, en qué porciones, en qué variedad necesitamos consumir ciertos alimentos. Pero hay algunas reglas generales, ¿no? Vamos a decir. Sí. Bueno, antes se hablaba mucho del plato del bien comer, ¿no? Ahora hablamos más de un plato saludable. Okay. El plato saludable es dividir, literalmente, así como está el plato, en tres divisiones. Una mitad va a ser vegetales, y los vegetales pues son ilimitados, sobre todo los de hojas verdes, que son los que tienen más contenido de fibra y de agua y menos contenido de carbohidratos. Okay. Y tenemos queda el resto, que es otra mitad, lo dividimos otra vez en 2. Y una porción van a ser los carbohidratos, dígase pasta, arroz, papa, o sea, es solo carbohidrato. Y la otra porción serían las proteínas, que las podemos encontrar sobre todo pues, en las carnes, ¿no? Sí. Carnes, pollo, pescado. Sí. Entonces, una forma muy fácil de orientarlos para decirle, en cada comida que tú hagas, hay que procurar respetar esta distribución del plato. Lo que son las bebidas van por fuera, se cuentan aparte. Y ahí, obviamente, le damos preferencia al agua natural, ¿sí? Y como postre, por así decirlo, pues sobre todo tomamos en cuenta las frutas, ¿no? Ya al finalizar. También van por fuera del plato los lácteos y las grasas, aunque ahí hay que procurar pues que sean grasas de buena calidad, ¿no? O sea, como lo son las semillas, los aceites, aceite de oliva, aceite de aguacate, sí, o sea, de grasas buenas, ¿no? Sí. Y esa es una forma muy, muy fácil de dárselos a entender. Ya lo que es más específico sí tiene que ser muy personalizado. Sí, claro. Es donde el manejo es multidisciplinario. Exacto. Que mencionabas hace rato, ¿no? Es curioso porque ese plato que nos diseñas o que les diseñas a los pacientes, de repente no lo seguimos ni los médicos, como lo dices, ¿no?
Y inclusive vamos a los restaurantes y es al revés, ¿sí? O más proteína o más pasta y las verduras o la ensalada es muy poquita la que nos ponen en el plato, ¿no? Pero es parte de la cultura de la alimentación en el mexicano. Entonces, es romper ese paradigma y eso es lo difícil. O sea, qué bueno que se los manejas así. Y bueno, ojalá que la gente que nos esté escuchando sepa que, bueno, pues hay que, si estás en una situación así, pues hay que cambiar el hábito, ¿no? Vamos a ir a una pausa, si nos permites, y regresamos. Por favor, continúe con nosotros. Estamos con la doctora Mariana Díaz Santillán, que está hablando de qué sigue cuando nos dicen que tenemos diabetes. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y en este momento, que estamos platicando con la doctora Mariana Díaz Santillán, en este momento es un bloque de preguntas y respuestas, pero quisiera antes de abordar las preguntas y respuestas del público, Mariana, que nos dijeras qué es lo más importante en ese seguimiento, ya una vez que ya platicamos de todo lo que les orientas después de que les dan un diagnóstico de diabetes, el ejercicio, la alimentación, el medicamento. Pero, ¿cómo es el seguimiento? O sea, ¿con qué frecuencia los ves a los pacientes? ¿Qué tienen que hacer ellos en su casa? Cuéntanos de eso, por favor. Va a depender mucho de cómo se haya presentado la enfermedad, ¿no? Qué tan alta haya estado la glucosa, si hay complicaciones o no en el momento de que la diagnosticamos, qué tipo de tratamiento le dejamos al paciente. Pero hay algo que es esencial, no importa el tiempo de evolución, no importa qué tratamiento tenga, que es el automonitoreo. Esto quiere decir que la persona sabe o conoce las cifras de glucosa que tiene durante el día. Sí. Y quiero decir durante el día porque muchas veces incluso los propios médicos nos enfocamos solamente en la glucosa en ayunas, ¿no? En que es 8 horas después de no haber ingerido ningún alimento. Y es cierto, hay muchas personas que se la hacen en casa, ¿no? Y están acostumbrados y salen relativamente bien. Aquí es importante también que la persona conozca los niveles que debe de tener de acuerdo a su edad y todo, pero en general podemos decir que en ayunas debe tener menos de 130, ¿no? Ok. Así lo consideramos controlado. Pero se nos olvida lo que es la glucosa después de comer, que le llamamos glucosa postprandial, ¿no? Que es 2 horas después de haber empezado a comer, que es al primer bocado, ¿no? Y el medir esa glucosa nos da mucha idea, tanto a los pacientes como a los médicos, de la respuesta verdadera que tiene el cuerpo a lo que comimos, al tratamiento que nos están dando, porque muchas veces puede estar muy bien la glucosa en ayuno, pero la postprandial está descontrolada. Y justamente esos picos de glucosa pues son los que ocasionan más daño en ojos, en riñones, en cerebro, corazón, ¿no? Entonces, se nos olvida a los médicos dar esa recomendación de la glucosa postprandial. ¿Y cómo se lo recomiendas? ¿Cuánto tiempo después para que lo tomen? 2 horas después del primer bocado. Por ejemplo, si alguien se despierta a las 7 de la mañana, en ese momento se puede hacer su primer glucosa, que es la de ayuno. Sí, la de ayuno. Y registrarla. Eso es bien importante. El automonitoreo implica también un registro, ¿no? de sus cifras. Claro. Y luego, por ejemplo, supongamos que esta misma persona empieza a desayunar a las 8 de la mañana. A las 10 de la mañana tendría que hacerse una segunda toma de glucosa. Y esa bitácora, por así decirlo, ese registro, se lleva a la consulta médica. Y entonces nosotros ya podemos realmente darnos una idea de ya en el día a día cómo están los niveles de glucosa. Y muchas veces así pasa, ¿no? Que están muy bien en ayuno, pero en postprandial están descontrolados. ¿Y qué hacer cuando están manejando esa glucosa muy alta, postprandial, a pesar de que el medicamento esté bien indicado y esté tomándose adecuadamente? ¿Qué les asesoras? ¿Cómo los manejas? Bueno, ahí hay que checar 2 cosas. Una es la ingesta de carbohidratos que se está teniendo, ¿no? Que tal vez es excesiva para la persona. Y la otra es pues ajustar el tratamiento, muy probablemente sí subirlo, ¿no? Pero yo primero me fijaría más bien en la ingesta. En la ingesta, el tipo de alimento, las características, ¿no? Sí, los tipos también de carbohidratos que se consumen o de azúcares, porque algunos elevan más rápido la glucosa, otros más lento. Entonces, sobre todo
ponerle atención a la calidad de los azúcares que está consumiendo y si son adecuados para su requerimiento, ¿no? Y también pues ajustar el tratamiento. Ok. ¿Qué más en el seguimiento? ¿Qué más es importante? El cuidado de los pies es algo elemental, que también es algo que se tiene que hacer todos los días en casa. Es diario la revisión. Revisarse los pies, el calzado, cortarse las uñas. Sí, aunque yo recomiendo con alguien especial. Que vayan al podólogo. Y a podólogos certificados, es importante también decirlo. Que se fijen que realmente sea gente que está capacitada para hacerlo. ¿No? Porque si no, ahí vienen los problemas, ¿no? Y que tengan su material limpio y que cumplan con los reglamentos para poder hacerlo, porque también ahí puede haber un problema de infecciones que luego nos llevan al famoso pie diabético, ¿no? Entonces, cuidar los pies diario es importantísimo. ¿El tipo de calzado? El tipo de calzado, que sea cómodo, que no tenga costuras. Por ejemplo, se recomienda que usen algunas medias o calcetas también suaves, que no se pongan crema entre los dedos porque eso puede macerar la piel. Secarlos bien después de bañarse y se pueden auxiliar de un espejo para ver la parte de la planta y entre los pies. Muchas veces no alcanzamos a ver. Sí. O pedirle a alguien más que haga la revisión. Pero tiene que ser diario. Y a la mínima lesión hay que ir a revisión. Ok, muy bien. Sí. ¿Algo más en ese seguimiento, doctora? Pues, ¿qué más era? Pues bueno, ya dijimos alimentación y ejercicio. Aquí quisiera hacer un paréntesis un poquito con el ejercicio. Sí. Que muchos no estamos acostumbrados a hacerlo, pero es importante empezar de poco a poco. O sea, hacer ejercicio no me refiero a córranse un maratón de aquí a un mes, ¿no? Sino que en su nivel y en su condición física todo es adaptable. Todo se puede ir aumentando poco a poco y de acuerdo a cómo vaya avanzando la persona. Entonces, no verlo como una barrera, sino como algo que se puede ir adquiriendo poco a poco. Adquirir primero el hábito y luego también ir adquiriendo la condición, ¿no? Porque podemos ir mejorando. Sí, vamos a entrar al área al momento, a la etapa de las preguntas. Y fíjate, hay preguntas muy interesantes. Por ejemplo, aquí Miguel Saldívar, a través de Messenger, te manda una felicitación, felicita a la doctora por la información. Efectivamente, yo soy diabético y lo que más me ha costado trabajo es cuidar la alimentación. ¿Sí? Bueno, y la pregunta en específico que te hace es si esta alimentación está prohibido completamente los carbohidratos. Para nada. Eso es un mito, ¿no? Una dieta sana debe de incluir carbohidratos. Así sea una persona con diabetes o no. Sí. Es cierto, hay que limitar de cierta forma. Yo les diría más que la cantidad, la calidad de los carbohidratos. Es lo que hay que revisar, ¿no? No están prohibidas las frutas, no están prohibidas las pastas. Sí, porque luego de repente dicen, no, es que las frutas también tienen azúcares. Son naturales, pero son azúcares, pero te hacen daño. Entonces, tampoco están prohibidas. No, e incluso normalmente muchos médicos también hacemos malamente, ¿no? Esa recomendación de ya no comas esto, ni esto, ni esto, ni esto. Hasta la tortilla les quitan, ¿no? Que es un alimento básico. Así es. Entonces, yo les diría más bien optar por carbohidratos de buena calidad. Eso sí, los ultraprocesados, pues hay que procurar que sean lo menos, ¿no? ¿Cuáles serían? Pues como los empaquetados, digamos, galletas, pasteles empaquetados, chocolates, dulces como tal, que su único contenido es azúcar. Y no tienen otro contenido, porque por ejemplo, las frutas tienen vitaminas y minerales, tienen fibra, ¿no? Entonces no nada más son carbohidratos o azúcares, también están compuestos de otros elementos que necesitamos en la dieta. Claro. Entonces no son malos, no están prohibidos, solamente hay que cuidar la calidad de los azúcares que consumimos, ¿no? Muy bien, ahí tenemos otra pregunta, es de Erika Villarreal de Instagram. Pregunta que tiene un familiar con diabetes, es un familiar ya de la edad avanzada y pregunta que es difícil el movimiento, el ejercicio por las condiciones de su edad, pero ¿qué tipo de ejercicio puede ser bueno dentro de su propia casa? Ahí sobre todo podemos hacer ejercicios con el propio peso de la persona y hay que
ahí hay que darle prioridad a la funcionalidad, no tanto a que aumente masa muscular o que corra o que... No, simplemente que sea funcional, ¿no? Podemos hacer algunos ejercicios muy sencillos con su propio peso o usando algunas, por ejemplo, bandas de resistencia, ¿no? Que en la medida de que la persona vaya agarrando más fuerza, pues los va a poder usar mejor, o podemos incluso aumentar un poco de peso. Venden algunas pesitas que podemos adquirir hasta en el supermercado, ¿no? Y sobre todo flexibilidad, estabilidad. Sí podemos hacer algunos como movimientos pues, estáticos, donde más bien se trabaja este tipo de habilidades, más que cardiovasculares, sí, ¿no? Entonces darle sobre todo preferencia a que la persona siga siendo funcional y que esté activa. Básicamente eso, o sea, hacer movimientos, caminar, subir y bajar escaleras, usar, por ejemplo, bicicleta en lugar de transporte público, ¿no? Y en casa, pues eso, hacer ejercicios con el propio peso y, por ejemplo, yoga, tai chi, pilates, son muy buenas opciones para personas que ya tienen una edad más avanzada y que no es necesario que hagan tanto esfuerzo físico, ¿no? Sí, pero mantenerse en movimiento, ¿no? Y el cuidado del calzado, sobre todo, sí, ¿no? Sí, de los también. pies, pues, y el calzado, sobre todo si no hace tanto movimiento ya. Sí. Bueno, hay Pedro Jiménez de Facebook hace una pregunta y dice que si los remedios caseros es bueno y pueden sustituir el medicamento. Por ejemplo, tés, infusiones, cosas que venden en los lugares naturistas para bajar la glucosa y que salen como medicamentos o plantas milagrosas para la diabetes. ¿Qué puedes comentar? Yo creo que... Y es muy común, ¿eh? Sí. Y en las noches los anuncian hasta en televisión. Sí. Pagada, pues, desde luego, los programas, pero la gente que los ve en la noche, pues, parece la maravilla. Yo a veces los he visto y digo, pues, ¿qué me he perdido? A lo mejor sí funcionan, ¿no? Yo me voy a arriesgar un poco aquí con esta respuesta, ¿no? En el sentido de que algo de cierto debe de haber, ¿no? Hay algunas hierbas pues, que sí, o ciertas sustancias naturales que bajan la glucosa. En ese momento, tal vez, ¿no? Sí. Pero como no sabemos a nivel científico, a nivel de estudios controlados, pues realmente cuál es el efecto, si es beneficioso o no a largo plazo, si tiene efectos secundarios, como los medicamentos como tal, pues yo no los recomendaría como base del tratamiento, ¿no? Lo primero es lo que ya dijimos, el tratamiento farmacológico y las otras dos cosas, ¿no? Sí. Y bueno, valorar en cierto sentido, pues, qué quiere el paciente, ¿no? Si quiere a lo mejor sustituir alguna parte del tratamiento por otra hierba, bueno, también nosotros como médicos ponernos a investigar y decir, déjame checo si hay interacciones medicamentosas, si se puede o no se puede, si te puede ayudar o no realmente. Pero yo diría así, sustituir totalmente, pues no lo creo. Su medicamento. No suspender el medicamento. Podemos valorarlo. Así es. Pero no sustituirlo por otro tipo de medicamentos que no sabemos si realmente funcionan o no. Hay una pregunta interesante, muy concreta, y bueno, la hace Victoria San Román. Felicidades a la doctora y nada más quiero preguntarle, ¿yo ya tengo diabetes? ¿Me voy a morir de diabetes o no? No necesariamente. No, actualmente hay muchísimas opciones de tratamiento. Mucho tiene que ver en qué momento se diagnostica, ¿no? Lo mejor es en etapas más tempranas y lo mejor es empezar pronto los cambios de hábitos, ¿no? Eso nos va, a largo plazo, nos va a dar una mejor calidad de vida. Obviamente, si es una diabetes ya que está muy evolucionada, que tiene varias complicaciones o que incluso debutó con complicaciones, es difícil pues tener un mejor pronóstico, ¿no? Pero tampoco no significa que por eso la persona vaya a fallecer a causa de la diabetes. Es 100% controlable, ¿no? Con la ayuda pues de todo lo que ya dijimos. Sí, muy bien. Sí. Doctora, vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Por favor, continúe con nosotros.
estamos aquí de regreso y esta es la recta final de nuestro programa, pero quiero recordarle que si usted apenas acaba de sintonizarnos, estamos presentes en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, para que pueda ver el programa completo. Estamos seguros que es de mucha utilidad. Hemos tenido especialistas aquí en este programa que nos han hablado en otras ocasiones de qué es la enfermedad, las medidas preventivas, pero nunca habíamos tenido a una profesional de la medicina, una especialista que nos diga qué hacer en el seguimiento, cómo tomar en cuenta todas las recomendaciones que nos hace el médico, con quién debo de acudir, qué es importante en el seguimiento en mi casa, por qué debo de continuar con el manejo médico, el ejercicio, la alimentación. Y de eso es de lo que nos está hablando la doctora Mariana Díaz Santillán en esta ocasión. Así es que, por favor, vea el programa completo y compártalo. Esto es lo que verdaderamente le va a ser de utilidad a alguien, que seguramente usted tiene algún familiar, conocido, amigo, que tenga diabetes y que no sepa qué hacer. Para eso este programa de hoy, del día de hoy. Doctora, en esta parte del programa nos hemos encargado de hacer caso de los comentarios que hace la gente que ve, tanto en las redes como directamente en la televisora. Y este programa le interesa mucho a la gente también conocer el lado humano de los médicos, porque de repente pues nos ven como que el que nunca nos cansamos, como que el que nunca nos enfermamos, el que siempre tenemos que estar de buen humor para nuestros pacientes, pero también somos seres humanos, también sufrimos, tenemos familia, tenemos problemas y bueno, ese lado humano le gusta mucho conocerlo a la gente y creo que ningún programa, hasta donde yo sé, los médicos llegan a hablar de temas personales. Siempre hablan del tema médico al que lo invitan, ¿no? Y me he dedicado a buscar en temas hasta en diferentes países y si acaso alguna pregunta les hacen, pero hablar de alguna anécdota. ¿Cómo te fue para estudiar medicina? ¿Por qué decidiste estudiar medicina? Cuéntame. Buena pregunta, porque yo no tengo familiares médicos. Okay. Realmente sucede mucho, ¿no? Que a veces vienes de familia de médicos y bueno, pues ¿En tu caso lo no? toman. En mi caso no. Tengo algunos tíos, primos, pero directos no. A mí me surgió la curiosidad, va a sonar medio ridículo, pero por algunos programas de televisión que veía que eran de atención de partos y de urgencias médicas. Sí. Y a mí se me hacía increíble cómo alguien podía lograr que una persona, pues, si tenía un accidente, pues saliera librada, la vida, ¿no? Salvar la vida, atender un parto, o sea, traer una vida nueva, resolver un caso raro, ¿no? Entonces, se me hizo muy fascinante y de ahí salió mi curiosidad y siempre me gustaron las ciencias biológicas también, entonces pues ya fue que decidí entrar. ¿Qué dijeron tus papás? Porque tus papás no eran médicos. No, pero... ¿Qué carrera tienen tus papás? Ellos no pudieron estudiar, pero curiosamente mi mamá tiene como mucho esta parte de cuidar de enfermos, ¿no? Siempre que alguien se enferma en la familia, vente, yo te cuido, yo te hago las curaciones y todo. ¿Qué te dijeron cuando decidiste? Les encantó la idea, porque al parecer los dos les hubiera gustado ser médicos, ¿no? No tuvieron la oportunidad, pero bueno, sí les hubiera gustado. Y pues bueno. Y ya entraste a la facultad. Sí. Eres nicolaita. Soy nicolaita. Ok. A la Universidad Michoacana. Sí. ¿Y cómo te fue para en estos años de la carrera? Bien. ¿Qué tuviste? ¿Vives aquí en Morelia? Sí. ¿Tus papás también? Ok. Entonces no te separaste de la familia. No. Ok. No, yo pues no era foránea. Digo, tenía muchos compañeros que sí, pero yo aquí estuve. Y después cuando fue al revés, terminaste la carrera y te tuviste que ir al internado. ¿Dónde lo hiciste el internado? El internado también lo pude hacer aquí en Morelia. Ya nos dijiste el inicio del programa. Estuve en Charo, en el hospital de Charo. ¿Y el servicio? El servicio, ahí sí me tocó en una comunidad cerca del Estado de México, por Tlalpujahua, ya sí, por nos decías. ¿Pero qué representó para ti irte a hacer el servicio? Porque te tuviste que retirar de la familia. Todo un reto. Hacer ese cambio, ¿no? De estoy acostumbrada a estar con mi familia, a ciertas comodidades. No preocuparme de la comida, llego y está la comida, está mi ropa. Sí, y llegas a una comunidad donde estás solo 24/7, tú eres el encargado de la salud de la comunidad. Así es. Pues
de lo que te den de comer, pues eso es lo que hay, ¿no? Que la verdad es riquísima la comida. Sí, claro. Pues uno come lo que hay, ¿no? Y hay muchísimo. ¿No te pasó en el servicio que tenías que ir a comer a 2 o a 3 casas de repente porque no había forma de decirle a la paciente, a las personas que te invitan, no puedo ir? O sea, se enojan, entonces tenías que comer en un lugar y luego irte a otro ratito a comer en otro lugar, ¿no? Sí, que las fiestas de pueblo, los 15 años, y bueno, pues eres el doctor del pueblo, ¿no? Al final de cuentas te invitan y... pero muy, muy padre. Fue muy retador porque pasas de un ambiente muy controlado del internado donde pues sí estás aprendiendo, ¿no? Pero al final de cuentas no es tu responsabilidad. Hacer el médico de un pueblo donde lo que sucede... Todo lo que pase te corresponde atenderlo a ti. Eres tú solito. Así es. Entonces, fue muy retador, pero fue muy bueno, creo yo. Y ahí sucedió algo que a mí realmente me cambió el rumbo, ¿no? De la carrera. Porque es muy común que pues todos queremos ser especialistas, nos dicen, oye, pues que desde el primer año, ¿qué especialidad vas a hacer, no? Entonces resulta que yo cuando estaba en el servicio social me di cuenta de que yo no quería entrar a la especialidad, que la verdad ese ambiente hospitalario y tanta presión y las guardias y todo, venía saliendo el internado donde pues fue el año más cansado de mi vida. Por tus guardias. Sí. Es un cansancio bárbaro, o sea, acumulado de meses, ¿no? Yo me di cuenta que a lo mejor ese estilo de vida no iba tanto conmigo, con lo que yo quería, que quería tal vez algo un poco más tranquilo. Sí. Y bueno, decidí no hacer el examen nacional. Y hasta la fecha no lo he hecho. Y luego viene la pregunta, ¿no? De, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Porque pareciera que como médico general, pues como que a veces no hay tantas oportunidades, ¿no? No, pero sí las hay. Sí las hay. Sí, claro. Justamente eso fue de lo que me di cuenta. Pero al principio como que sí te entra esta duda, ¿no? De, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer si no voy a hacer especialidad? Total, pasé mi año de servicio social. Bien, se acabó y me tomé un tiempo, ahora sí como decían, fui nini un rato, ¿no? Para ver qué iba a hacer. Y me metí a trabajar en una empresa como médico empresarial. Sí. Y ahí fue donde empecé a tomar este camino más de la consulta. Me di cuenta que la consulta de pacientes con diabetes pues, requiere mucho trabajo y muchos conocimientos y hay tantos pacientes por ahí que van sin saber qué hacer. Que me llamó la atención. Es un área de oportunidad grandísima. Grandísima. Así es. Me llamó mucho la atención y fue cuando hice el diplomado de diabetes. Muy bien. Sí. ¿Y cómo te sientes ahora que ya tu familia te ve realizada, que ya tienes una profesión? ¿Qué te dicen tus papás? No, pues orgullosísimos. ¿Tienes más hermanos? Tengo 3 hermanos mayores. ¿Ninguno médico? ¿Ninguno médico? ¿Mayores que tú? Sí, pero también uno con vocación de médico. Que siempre me dicen, no, qué padre, me hubiera encantado ser médico. Le digo, pues, ¿verdad? No, yo tenía un compañero, bueno, no mío en mi generación, no en mi salón, creo que tenía como 40 años cuando entró a la carrera. Sí, no hay Nunca edad. es tarde. Nunca es tarde. Sí, nunca es tarde. Y a veces en esas edades es donde más se sabe lo que cuestan las cosas y el esfuerzo que están haciendo y se valoran más algunas cosas que cuando está uno jovencito. Sí. De repente sientes como que la inercia, ¿no? Pues ya tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer la carrera, ahora tengo que hacer el internado. Sí, pero pues porque vas ahí junto con los amigos, pero ya cuando después de todo regresas a hacer una carrera, dices tú, es que porque verdaderamente esto me gusta, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, te felicito, doctora, Gracias. por todo tu trabajo y te agradezco que hayas estado aquí con nosotros. Esta es tu casa, espero que no sea es la primera, pero espero que no sea la última vez que estés con nosotros. Siempre están abiertas las puertas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para gente como tú, que hace muy bien, mucho beneficio a la sociedad con todo tu profesionalismo. Y bueno, gracias por estar aquí. Gracias, doctor. Gracias a ti. Y para usted que nos favoreció con su atención, quiero decirle que la semana próxima nos vemos con un programa más de consulta médica y recordarle que este programa es para que cuides tu salud y que aprendas consejos, escuches tips para precisamente evitar enfermarte. Yo soy Martín Liga, soy cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó